Me llamo Estela y tengo 82 años. Hoy vivo en una casita modesta, en las afueras de Guadalajara, rodeada de plantas que cuido con paciencia y silencio. Mi vida es tranquila, las visitas de mis nietos me llenan de alegría y mis días transcurren entre el sonido de los pájaros, el aroma del café recién hecho y las páginas de un libro que a veces no termino. Pero hubo una pregunta que me siguió durante toda mi vida, una herida invisible que cargué desde niña hasta convertirme en mujer, madre y abuela. ¿Por qué mi abuela Clara, mi mamá Clara, como le decían todos, nunca me miraba a los ojos? Es una pregunta sencilla en apariencia, pero para una niña puede convertirse en un castigo diario. Recuerdo su rostro siempre sereno, sus manos laboriosas que tejían sin descanso, su manera de moverse por la casa como si evitara hacer ruido. Me daba de comer, me peinaba, me mandaba a dormir, pero siempre con la vista clavada en algún punto del suelo, en la pared, en el horizonte que yo no alcanzaba a entender. Nunca me gritó, nunca me golpeó, nunca fue cruel conmigo, y sin embargo, su mirada ausente me dolía más que cualquier regaño. Yo era apenas una criatura de 5 o 6 años, cuando empecé a notar que a mis primos los abrazaba, que a mi hermano menor le cantaba canciones, que con ellos sí sonreía, aunque fuera poquito. Conmigo no, a mí me cuidaba, sí, pero sin alma, como quien hace algo por obligación, como si yo le recordara algo que no quería recordar. Y yo, que solo quería un poco de cariño, una palabra suave o una caricia en la mejilla, me fui encogiendo por dentro. Me volví callada, obediente, solitaria. Aprendí a no pedir, a no preguntar, a no molestar. Cuando mis padres notaban mi tristeza y yo intentaba hablar, me cambiaban el tema o decían que la abuela era así con todos, que no lo tomara personal. Pero no era cierto. Yo lo sabía. Yo lo sentía en el cuerpo, en los ojos, que ella no quería cruzar con los míos, en ese silencio frío que me dejaba temblando cada noche cuando me acostaba. Crecí así, convencida de que algo en mí estaba mal, de que tal vez yo era una carga o una mancha, de que tal vez por eso ella no podía mirarme. Y nadie, absolutamente nadie se dio cuenta, o tal vez sí se dieron cuenta, pero prefirieron callar. Así era la vida en aquellos años. Lo que dolía se tapaba, lo que incomodaba se escondía, lo que hería se tragaba con saliva y se disfrazaba de rutina. Pasaron los años, crecí, me fui del pueblo, formé mi familia, viví otras penas, otras alegrías, y mamá Clara murió cuando yo ya era madre. No derramé una lágrima en su velorio, no porque no la quisiera, sino porque no entendía cómo se puede llorar a alguien que nunca te quiso mirar. Sin embargo, la vida no se cansa de dar vueltas, y fue mucho tiempo después, revolviendo papeles viejos y recuerdos guardados, que encontré una carta amarillenta, sin enviar, escrita con su puño y letra dirigida a mi madre. En ella decía una frase que desde entonces me persigue: no puedo mirarla a los ojos, no después de lo que pasó. Y así, después de tantas décadas, supe que lo que me dolía no era mío, sino heredado, y que a veces el amor se esconde debajo de capas de vergüenza, de culpa, de secretos que ninguna generación se atrevió a romper. Esta es la historia de esa vergüenza. Esta es la historia del silencio de mi abuela y de la niña que fui, esperando una mirada que nunca llegó. La carta apareció en una de esas tardes largas en que una ya no busca nada, pero la vida
terca, insiste en mostrar lo que uno no pidió ver. Fue un domingo lento, sin visitas, con el cielo opaco, como si también él cargara secretos viejos. Estaba limpiando un armario viejo en el rincón del cuarto que fue de mi madre. Allí, entre manteles de encaje, fotografías dobladas y medallas religiosas, encontré una caja de zapatos forrada en papel de florcitas azules. Dentro había recuerdos que no reconocí de inmediato: un pañuelo bordado con las iniciales CE, una peineta antigua de Carey, una estampita de San Antonio gastada por los años y al fondo, doblada en 4, la carta. El sobre no tenía sello ni fecha, solo el nombre de mi madre escrito con tinta desvaída. Para Ernestina, si algún día se atreve a entenderme. Sentí un vuelco en el pecho. Lo que leí a continuación me paralizó. Eran pocas líneas, pero cada palabra pesaba como una piedra en el corazón. No puedo mirarla a los ojos. No después de lo que hicimos. He rezado todos los días por encontrar el valor de quererla como se merece, pero no he podido. La culpa me impide verla sin recordar lo que callé. Perdóname. Perdónennos. La firma era clara, redonda, reconocible. Clara E. de Rivas, mi abuela, mamá Clara. Me senté en el borde de la cama sin poder respirar del todo. La carta no explicaba lo que hicimos, no hablaba de fechas, de nombres, de hechos, pero en su brevedad cargaba una densidad que me desgarró. Fue en ese instante cuando el pasado entero empezó a reorganizarse en mi cabeza. Las escenas de mi infancia, que antes me parecían brumosas o inexplicables, comenzaron a adquirir un nuevo color, una nueva sombra, y sentí por primera vez que había crecido rodeada de una mentira cuidadosamente mantenida por todas las mujeres de mi familia. Mi madre había muerto sin contarme nada. Se fue de este mundo llevándose un secreto que la consumía por dentro. Lo noté siempre en su manera de mirar hacia la nada, en su risa que nunca duraba más de un segundo, en los silencios con que respondía a mis preguntas difíciles. Pero ahora entendía que ese silencio no era desinterés ni frialdad. Era miedo. Era una prisión construida con palabras no dichas. La carta me llevó inevitablemente a la última conversación que tuve con mamá Clara pocos días antes de que muriera. Fue una charla breve, como tantas otras, sentadas en el patio bajo la sombra del limonero. Me sirvió café con canela, como solía hacerlo, y se sentó a mi lado con los ojos entrecerrados por la luz. Hablamos del clima, de los nietos, de la vecina que se había caído por las escaleras. Luego, sin mirar hacia mí, dijo con voz ronca: «Usted salió buena, Estelita, más buena que nosotras. Yo no habría podido vivir con tanto corazón». En su momento no entendí lo que quería decir. Pensé que era una forma extraña de alabarme, o tal vez una despedida disfrazada. Pero ahora, después de leer la carta, esas palabras se me clavaron como cuchillos. Era una confesión, una de esas que solo las viejas se atreven a soltar cuando la muerte ya les pisa los talones. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la carta sobre el regazo, mirando cómo las sombras de los muebles se estiraban y encogían con el paso de las horas. Y por primera vez en muchos años me permití llorar como una niña, no por mí, sino por todas ellas, por mi madre,
que vivió con la culpa guardada en la garganta por mi abuela, que no supo cómo perdonarse, y por la niña que fui, la que buscaba una mirada de amor y solo encontró párpados cerrados. Al día siguiente, sin saber muy bien qué esperaba encontrar, fui a visitar a la tía Dolores, la hermana menor de mi madre, que aún vivía en el pueblo. Era la única que quedaba con vida de esa generación. Ella me recibió con su bata floreada y su cabello blanco recogido en un moño flojo. No preguntó por qué había venido, solo me abrazó fuerte, como si ya supiera que el tiempo había llegado. Le mostré la carta y ella no se sorprendió, solo suspiró y se sentó a mi lado, en la misma mecedora donde solía coser cuando yo era chica. Tarde o temprano ibas a encontrarla, dijo sin mirarme. Tu mamá la guardó, pero nunca tuvo el valor de hablarte. ¿Hablarme de qué, tía? Pregunté con la voz temblando. ¿Qué fue lo que hicieron? Dolores tardó en responder. Cerró los ojos y apoyó las manos sobre las rodillas. Su voz salió baja, con un temblor que parecía venir de muy lejos. Fue algo que nunca debió pasar, Estelita, algo que no era culpa tuya, pero que te marcó desde antes de nacer. No pude decir nada. Esperé, como quien se para al borde de un precipicio, sabiendo que no hay vuelta atrás. Dolores tragó saliva y con los ojos aún cerrados me dijo: Tu madre tenía 15 años cuando quedó embarazada. Nadie supo quién fue, o eso decían. Algunos decían que fue el patrón del almacén, otros que fue alguien de paso. Pero lo cierto es que Clara quiso que abortara. Luchó para que lo hiciera, le rogó, le gritó, hasta la encerró unos días para ver si cambiaba de idea. Pero Ernestina no quiso. Dijo que te quería tener, aunque fuera sola, aunque la gente hablara. Y así fue. La abuela te ayudó, sí, te crió, pero nunca te perdonó del todo. Porque para ella, cada vez que te veía, recordaba ese momento, esa mancha, esa decisión que, según decía, destruyó a la familia y no supo cómo amarte sin recordarlo. Por eso, nunca te miró a los ojos. No porque no te quisiera, sino porque no podía. Entonces lo entendí todo. La mirada esquiva, la distancia, la rigidez con la que me trataba. No era desprecio, era dolor. Un dolor tan profundo que la cegaba. Mamá Clara había criado a la hija de una hija caída en desgracia, en un tiempo en que el honor lo era todo y la culpa se heredaba como las recetas de cocina. Yo era el recuerdo viviente de su fracaso como madre, de su impotencia, de su vergüenza. Y aunque me cuidó, aunque me alimentó y me vistió, nunca pudo liberarse de esa cadena invisible que la ataba al pasado. Me fui de la casa de Dolores con las piernas temblando. Había esperado toda la vida una respuesta, y ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella, porque cuando una verdad llega tan tarde, se convierte en una sombra extraña que no calza con las heridas que ya cicatrizaron a medias. Pero al menos supe que mi intuición de niña no estaba equivocada, que esa ausencia de amor que sentí no fue invención mía, fue real, y también fue un eco de un dolor más grande que yo. Volver a recordar mi infancia con esta nueva verdad en el pecho fue como si el tiempo se hubiera quebrado en dos. Empecé a ver con otros ojos los momentos que antes creía confusos o simples y que ahora se revelaban llenos de significado oculto. Tenía apenas 5 años cuando empecé a notar que mi abuela me trataba diferente, pero entonces yo no tenía las palabras para explicarlo.
Solo sabía que con ella el aire se volvía más frío. Mientras con mis primos jugaba, les contaba historias, los levantaba en brazos y hasta les daba dulces escondidos, conmigo era otra mujer, rígida, medida, lejana, me vestía así, me trenzaba el cabello cada mañana, me preparaba la comida, me ayudaba a aprender los rezos del catecismo, pero nunca lo hacía con ternura. Lo hacía como se lava una prenda vieja, con cuidado, pero sin afecto, sin apego, sin amor. Yo lo sentía en el cuerpo, en cómo su mano nunca se demoraba sobre la mía, en cómo se retiraba si yo intentaba abrazarla, en cómo me llamaba por mi nombre completo, Estela, sin diminutivos, sin adornos, sin voz suave. La casa en que crecimos era una vivienda modesta, con paredes de adobe y techo de teja, un patio con gallinas y una cocina donde siempre olía a leña. Mis padres trabajaban en el campo la mayor parte del día, y Clara era la que se encargaba de mí y de mi hermano menor, Tomás, que había nacido 2 años después. Con él todo era distinto. A él lo sentaba en las piernas, le cantaba coplas viejas, le compraba dulces de tamarindo. Cuando bajaban al pueblo, a él lo miraba a los ojos. Yo observaba todo eso desde la sombra, fingiendo jugar con mis muñecas, pero tragándome el nudo en la garganta. Cuando preguntaba por qué a él lo abrazaba y a mí no, mi madre se ponía nerviosa, me decía que no pensara cosas feas, que Clara me quería a su manera, pero incluso yo, siendo niña, sabía que no era cierto, no era a su manera, era una ausencia, un rechazo, que aunque silencioso, dolía como si me arrancaran algo por dentro. Había días en que la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Clara y mi madre apenas se hablaban. Se decían lo justo, lo necesario. Recuerdo cómo se cruzaban en la cocina sin mirarse, cómo discutían a veces en voz baja cuando creían que yo no escuchaba, cómo mi madre salía al patio a llorar sin hacer ruido, y yo, escondida detrás del pilar de la entrada, las observaba intentando juntar pedacitos de conversaciones que no entendía del todo. Escuché frases sueltas, palabras que me marcaban sin saber por qué. No debimos quedárnosla. No puedes seguir viviendo como si nada. Tarde o temprano lo sabrá. Nadie mencionaba mi nombre, pero yo lo sentía clavado en el ambiente como un secreto sucio. Las demás mujeres del pueblo admiraban a mamá Clara. Decían que era una señora fuerte, de carácter, que había criado a sus hijas con mano firme y sin escándalos, que era de las que sabía guardar la compostura y no se dejaba humillar por nadie. Pero yo la conocía desde otro lugar. Sabía que había en ella una amargura antigua, una rabia sin salida, que a veces salía en forma de suspiros largos, de ojos que se perdían en la ventana, de frases como Dios sabe por qué hace las cosas, que repetía como quien no puede decir lo que realmente piensa. Empecé a creer que yo era la causa de esa rabia, que algo en mí la incomodaba, la perturbaba, la avergonzaba, y eso me hizo pequeña. Empecé a encogerme por dentro, a evitar hablar demasiado, a caminar despacio, a no tocar nada sin permiso. Me convertí en una niña obediente hasta el extremo, casi invisible, porque pensaba en mi inocencia, que si lograba ser perfecta, tal vez algún día ella me miraría sin tristeza. A los 7 años, me enfermé de fiebre durante varios días. Mi madre no estaba en casa. Había ido a cuidar a una tía enferma y fue Clara quien me atendió. Me daba el jarabe, me cambiaba las compresas de agua en la frente, me sostenía para ir al baño,
pero nunca con dulzura, nunca con una palabra reconfortante, solo con su eficiencia fría. Recuerdo una noche en que desperté llorando por una pesadilla. Ella entró a mi cuarto, me acomodó la almohada y cuando me calmé, me susurró algo que nunca olvidé. Duérmete, Estela, no llores. Las niñas fuertes no lloran. Y se fue. No me besó, no me abrazó, no se quedó a mi lado. Y aunque su tono no fue cruel, me sentí más sola que nunca, porque en ese momento entendí que, para ella el llanto era debilidad, y la debilidad no tenía cabida en su mundo. En la escuela, las maestras decían que yo era una niña muy madura para mi edad, que parecía siempre concentrada, seria, responsable. Me daban diplomas por mi conducta, por mis notas, por mi orden, pero nadie veía la otra cara, que esa madurez era una coraza, que me había convertido en una adulta diminuta porque era la única manera de soportar el hielo que me rodeaba. No tenía amigas, no sabía cómo jugar sin miedo. Solo me sentía un poco libre cuando mi padre llegaba temprano del campo y me cargaba en sus brazos mientras me preguntaba qué había aprendido ese día. Con él sí sentía ternura, pero sus presencias eran breves. Y cuando se iba, la casa volvía a su estado natural de silencio contenido, de miradas esquivas, de rutinas sin alma. Mi hermano Tomás era muy distinto a mí, ruidoso, gracioso, libre. Él no entendía por qué yo era tan callada, por qué no me unía a sus juegos, por qué prefería sentarme sola a leer o a bordar. A veces intentaba hacerme reír, me contaba chistes inventados, me traía bichos del jardín como si fueran tesoros. Yo lo amaba profundamente, pero también lo envidiaba. Envidiaba su capacidad de moverse por el mundo sin cargar con ese peso invisible que me aplastaba a mí. Una vez le preguntó a mamá Clara por qué a mí no me decía mi niña bonita como a él, y ella respondió sin dudar, porque Estela es distinta, es más seria, no necesita esas cosas. No lo dijo con desprecio, lo dijo como una verdad aceptada, y esa frase me acompañó durante años, como una etiqueta cosida al alma. No necesita esas cosas, como si yo no mereciera cariño, como si no lo sintiera, como si no fuera importante. Poco a poco me fui convirtiendo en una sombra dentro de mi propia casa, presente pero sin voz, siempre haciendo lo correcto, pero sin recibir un gesto de aprobación, hasta que un día, en una tarea de la escuela, nos pidieron hacer un dibujo de nuestra familia. Dibujé a mi papá con su sombrero, a mi mamá con su delantal, a Tomás jugando con una pelota y a Clara tejiendo en su sillón. A mí me dibujé al costado, sentada con las manos sobre las rodillas. Y cuando la maestra me preguntó por qué mi abuela no me miraba en el dibujo, respondí sin pensar, porque no sabe hacerlo. Ella rió, pensando que era una broma infantil, pero para mí fue una revelación. Por primera vez puse en palabras lo que sentía, que mi abuela no sabía mirarme. No porque no pudiera físicamente, sino porque algo dentro de ella lo impedía. Y aunque aún no sabía qué era ese algo, supe que no era culpa mía. Desde ese momento comencé a observarla con más atención. Notaba cómo evitaba estar a solas conmigo, cómo se tensaba si yo le hablaba con entusiasmo, cómo desviaba la mirada si yo la sorprendía viéndome. Empecé a darme cuenta de que en sus ojos no había odio, ni rabia, ni desprecio. Había tristeza,
una tristeza honda, antigua, que parecía adherida a su piel como el olor de la cebolla en las manos de las que cocinan todos los días. Y entonces empecé a sospechar que su distancia no tenía que ver conmigo, sino con una herida que venía de antes, de mucho antes. Y aunque no podía nombrarla, aunque no sabía cómo se había originado, entendí que yo era parte de ella, que yo era la herida, o al menos su recuerdo, y que por eso, por más que me esforzara, por más que intentara ganarme su amor, nunca podría borrar lo que había pasado antes de que yo naciera. Fue con 12 años que mi mundo interior comenzó a romperse en silencio, sin escándalo ni llanto, pero con una lucidez nueva, dolorosa, como cuando una lámpara vieja de pronto vuelve a encenderse y revela el polvo acumulado en los rincones. Ya no era solo intuición o presentimiento, sino certeza. Mi abuela no me evitaba por descuido ni frialdad, sino por algo que la superaba, que la ataba por dentro. Yo no sabía exactamente qué, pero entendía que ese algo tenía raíces en el pasado y que yo, sin haber hecho nada, era parte de él. Ya no me bastaba con fingir que no dolía. Había crecido creyendo que el silencio era la forma natural de vivir, que el cariño era para otros y que algunas niñas simplemente no eran hechas para ser queridas. Pero al llegar a esa edad en que una comienza a mirar el mundo con ojos propios, dejé de aceptar esas ideas como verdades. Empecé a hacer preguntas, aunque nadie quisiera responderlas. Preguntas que incomodaban. ¿Por qué mamá Clara me trataba distinto? ¿Por qué mi madre y ella vivían con esa tensión permanente? ¿Por qué cuando alguien preguntaba por mi nacimiento, todos cambiaban de tema o decían vaguedades? Mi madre intentaba protegerme. Eso lo supe después. Lo hacía con ese amor torpe de quienes no fueron enseñados a amar con libertad, sino con miedo, con culpa, con obligación. A veces se sentaba en el borde de mi cama y me acariciaba el cabello en silencio, sin decir nada. Otras veces cocinaba mi comida favorita y se quedaba mirándome con una expresión que no sabía si era ternura o arrepentimiento. Había en sus ojos una constante súplica muda, como si quisiera explicarme algo que no se atrevía a pronunciar. Yo empecé a observarla con la misma atención con que durante años había observado a mi abuela, y noté lo que antes no veía, que mi madre también estaba rota, que también evitaba hablar del pasado, que también había aprendido a vivir sin ser mirada. En la escuela, las niñas hablaban con naturalidad sobre sus abuelos, sobre sus fiestas familiares, sobre el cariño que recibían. Yo sonreía, asentía, pero por dentro sentía una punzada. Un día, una compañera trajo una fotografía de su abuela abrazándola en la cocina. Cuando la vi, no supe por qué, pero tuve que ir al baño a llorar. No de rabia ni de envidia, sino de vacío. Un vacío antiguo que ya no podía seguir tapando. Fue entonces cuando entendí que lo que yo había vivido no era normal, que no era natural crecer sin una sola palabra de afecto, sin una mirada directa, sin un gesto cálido, que no todas las niñas eran tratadas como sombras, que yo, sin saberlo, había crecido dentro de una excepción que se disfrazaba de costumbre. Comencé a escribir en un cuaderno lo que sentía. No tenía a quien decírselo, así que lo escribía. Lo escondía debajo del colchón. Allí decía cosas como: hoy me miró durante 2 segundos, pero luego bajó la vista. O mamá me abrazó, pero temblaba.
o simplemente quisiera entender qué hice para que no me quieran. Esas palabras eran mi único consuelo. Eran la forma que mi alma encontró para no desaparecer del todo, pero también fueron el primer paso hacia algo que nunca creí posible, la rebeldía. No una rebeldía ruidosa ni violenta, sino una interna, firme, silenciosa. Comencé a desear salir de esa casa, construir mi propia vida, amar de otra manera distinta, libre de las cadenas que pesaban sobre las mujeres de mi familia. Fue en una de esas noches largas, mientras oía desde mi cuarto los pasos de mi madre en la cocina y el tic-tac del reloj que siempre sonaba más fuerte cuando había silencio, que tomé la decisión más importante de mi juventud. Un día me iría. No sabía cómo ni a dónde, pero me iría. No quería convertirme en otra mujer que no supiera mirar a los ojos a quienes más debería amar. No quería repetir la historia de Clara. No quería dejar un vacío como el que yo llevaba dentro, y aunque era muy joven para saber cómo se cumplía una promesa así, la hice con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder, y me aferré a ella como quien se aferra a una cuerda en medio del río. A partir de ese momento, cada gesto de mi abuela comenzó a dolerme de otra forma, ya no como rechazo, sino como prueba de una herida vieja que ella nunca pudo cerrar. Empecé a notar que cuando pensaba que nadie la veía, se le humedecían los ojos, que a veces se quedaba mirando fijamente una pared, como si detrás de ella hubiera un recuerdo que la devoraba, que cuando mi madre hablaba fuerte, ella bajaba la cabeza como una niña asustada, y ahí comprendí, con una mezcla de tristeza y compasión, que mi abuela no era cruel, era una mujer vencida, por el tiempo, por las decisiones, por el silencio que la había cubierto como una segunda piel. Un día, no sé por qué, quizás porque yo misma ya no aguantaba más, le pregunté directamente. Estábamos solas en la cocina. Yo estaba lavando platos y ella pelando zanahorias. Sentí que el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría por la boca, y le dije: «Mamá Clara, ¿por qué nunca me miras?». La cuchilla se detuvo, su mano tembló apenas, no me respondió de inmediato. Pasaron unos segundos larguísimos, luego siguió pelando y con voz seca, casi inaudible, me dijo: «A veces mirar duele más que callar». Y no dijo nada más, pero para mí fue suficiente. Esa frase quedó grabada en mi alma. Mirar duele más que callar. Entendí entonces que su silencio no era ausencia, sino castigo, no hacia mí, sino hacia ella misma, que me miraba y veía algo que no podía tolerar, que verme le devolvía a la cara una culpa que nunca logró sacarse de encima. Esa noche volví a leer todos mis cuadernos escondidos. Los repasé como si estuviera leyendo la historia de otra persona, y supe con claridad que ya no quería seguir escribiendo sobre dolores heredados, que algún día, de alguna forma, yo iba a escribir una historia distinta, que si Dios me daba hijos, si me permitía vivir muchos años, iba a mirarlos siempre, profundamente, con amor, aunque me doliera, aunque me recordaran mis propias heridas, porque no hay mayor castigo para un niño que crecer sintiéndose invisible. Desde ese punto, ya no volví a ser la misma. Empecé a hablar más en la escuela, a cuestionar más en casa, a observar con más valentía. Sabía que no podía cambiar el pasado de mi madre ni el de mi abuela,
pero sí podía empezar a caminar hacia un futuro diferente. Y aunque aún no sabía cómo se haría, ese deseo fue mi primera forma de resistencia, de romper la cadena, de empezar a mirar. Los años de mi adolescencia transcurrieron en una mezcla de silencios y descubrimientos dolorosos. Había aprendido a convivir con la ausencia de afecto de mamá Clara y con las miradas esquivas de mi madre. Sin embargo, a medida que crecía, las preguntas se acumulaban en mi mente y la necesidad de respuestas se volvía cada vez más apremiante. Sabía que había algo en mi origen que todos evitaban mencionar, un secreto que pesaba sobre la familia como una losa invisible. A los 16 años, comencé a trabajar en la tienda del pueblo para ayudar con los gastos de la casa. Allí conocí a don Ernesto, un hombre mayor, dueño de una finca cercana, que solía pasar por la tienda con frecuencia. Al principio, sus visitas me parecían inofensivas, incluso halagadoras. Me hablaba con cortesía, me elogiaba por mi dedicación y ocasionalmente me traía pequeños obsequios, un pañuelo bordado, un libro usado, una caja de dulces. Yo, ingenua y ansiosa por recibir el cariño que tanto me había faltado, comencé a esperar sus visitas con ilusión. Con el tiempo, don Ernesto comenzó a insinuar que podía ofrecerme una vida mejor. Hablaba de su casa grande, de los viajes que había hecho, de las comodidades que podía brindarme. Me decía que yo merecía más que una vida de sacrificios y que él podía darme todo lo que necesitaba. Yo, con mi corazón hambriento de afecto y reconocimiento, empecé a soñar con esa posibilidad. No veía en sus palabras una amenaza, sino una promesa de escape de la rutina gris que me rodeaba. Un día, al regresar a casa, encontré a mi madre y a mamá Clara sentadas en la cocina, con rostros serios y miradas que evitaban encontrarse con la mía. Me dijeron que don Ernesto había hablado con ellas, que había expresado su interés en mí y que, dadas nuestras circunstancias, consideraban que aceptar su propuesta era lo mejor para todos. Me quedé sin palabras. No entendía a qué se referían exactamente, pero la idea de que mi vida pudiera cambiar me llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Pocos días después, me llevaron a la finca de don Ernesto. La casa era grande, con jardines cuidados y habitaciones espaciosas. Al principio, todo parecía un sueño. Me trataban con amabilidad, me daban ropa nueva, me enseñaban a comportarme como una dama. Pero pronto, la realidad se impuso con crudeza. Don Ernesto no buscaba una esposa ni una compañera. Me había adquirido como si fuera una posesión, una joven a la que podía moldear y controlar a su antojo. Sus atenciones se convirtieron en órdenes, sus caricias en imposiciones y su amabilidad en exigencias. Intenté resistirme, pero me encontraba sola, sin apoyo, sin un lugar al que regresar. Mis cartas a mi madre quedaron sin respuesta, y las pocas veces que logré hablar con ella, me decía que debía ser agradecida, que don Ernesto me estaba dando una vida que muchas envidiarían. Me sentí traicionada, abandonada por quienes debían protegerme. Cada día en esa casa era una lucha por mantener mi dignidad, por no perderme en la desesperación. Con el tiempo, quedé embarazada. La noticia no fue recibida con alegría, sino con reproches y acusaciones. Don Ernesto me culpó por arruinar su reputación, por no haber sido lo suficientemente cuidadosa. Me aisló aún más,
prohibiéndome salir, controlando cada uno de mis movimientos. El embarazo fue difícil, tanto física como emocionalmente. Sentía que llevaba dentro de mí una vida que no había sido concebida por amor, sino por imposición. Sin embargo, también era una esperanza, una razón para seguir adelante. Cuando nació mi hija, la miré y supe que debía protegerla de todo lo que yo había vivido. Decidí que no permitiría que su vida estuviera marcada por el dolor y la sumisión. Comencé a planear nuestra huida, a buscar la manera de escapar de esa prisión dorada. Fue un proceso largo y peligroso, lleno de obstáculos y temores. Pero finalmente, con la ayuda de una vecina compasiva, logré salir de la finca y encontrar refugio en una ciudad lejana. Allí comencé de nuevo, trabajé en lo que pude, crié a mi hija con amor y dedicación y poco a poco construí una vida digna. Nunca hablé del pasado, ni siquiera con ella. Quería que su infancia estuviera libre de sombras, que creciera sintiéndose amada y valorada, pero el peso de lo vivido nunca desapareció del todo. A veces, en la quietud de la noche, los recuerdos volvían con fuerza, recordándome las heridas que aún no habían sanado. Hoy, al mirar atrás, comprendo que mi historia no es única. Muchas mujeres han sido vendidas, traicionadas, silenciadas. Pero también sé que, al contarla, rompo el ciclo del silencio y la vergüenza. Porque merecemos ser escuchadas, merecemos sanar, merecemos vivir sin miedo. Pasaron muchos años antes de que pudiera volver a pronunciar el nombre de mi abuela sin sentir una piedra en la garganta. Durante mucho tiempo viví como si ella no hubiera existido, como si lo que pasó en esa casa vieja de adobe nunca hubiera sucedido, como si borrar su rostro de mi memoria pudiera borrar también el hueco que me dejó su ausencia. Crié a mi hija con todas las fuerzas que me quedaban, la llené de abrazos, de palabras dulces, de miradas largas, porque intuía, sin necesidad de haberlo estudiado ni comprendido del todo, que aquello que yo no recibí tenía la obligación de sembrarlo en ella. Nunca le conté la verdad sobre mi infancia, ni sobre mamá Clara, ni sobre cómo llegué a este mundo, porque en mi interior aún no había encontrado la paz suficiente para hablarlo sin romperme. Pero una mujer puede sostenerse en pie muchos años con dolor escondido, puede sonreír, trabajar, amar, ser madre, ser abuela, y aún así cargar en silencio con una herida que no sangra, pero que nunca cicatriza del todo. Fue cuando cumplí 75 años que mi hija me propuso volver al pueblo, a esa tierra que yo había dejado atrás con la firme promesa de no regresar jamás. Me dijo que sería solo una visita breve, que quería mostrarles a sus hijos el lugar donde yo nací, el campo, la plaza, la casa vieja si aún existía. Yo dudé, le dije que no valía la pena, que los recuerdos no siempre son buenos compañeros, pero ella insistió, con esa ternura que solo los hijos saben usar cuando quieren convencernos de algo. Y así, una mañana cálida de enero, volví a caminar por las mismas calles de tierra por donde había caminado de niña, volví a respirar el mismo aire denso del campo, a escuchar los mismos grillos, a ver el mismo cielo inmenso que parecía pesar sobre los hombros. La casa de mi infancia seguía en pie, aunque ahora era una sombra de lo que fue. Las paredes descascaradas, las ventanas oxidadas, el limonero torcido como un anciano que se niega a caer. Nos quedamos paradas frente al portón,
Mi hija tomó fotos, los niños corrían de un lado a otro y yo, mientras fingía sonreír, sentía que el pecho me ardía. Me acerqué sola al árbol, aún tenía frutos. Toqué su tronco con la palma de la mano y una ola de memorias me inundó con tal fuerza que tuve que cerrar los ojos para no llorar. Allí mismo, años atrás, había estado sentada con mamá Clara en silencio, tomando café, soñando con que algún día ella me dijera algo, cualquier cosa que me confirmara que yo no era invisible para ella. Esa noche, ya en la habitación del pequeño hostal donde nos quedamos, no pude dormir. Me levanté, busqué entre mis cosas la carta que había guardado todos estos años, esa hoja amarillenta escrita por su mano temblorosa, donde me confesaba que no podía mirarme a los ojos. Me senté en el borde de la cama y la leí una vez más, pero esta vez algo cambió. Esta vez no sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera ese vacío que me había acompañado toda la vida. Esta vez sentí compasión por ella, por mi madre, por todas las mujeres que habían vivido antes que yo y que nunca supieron cómo salir del silencio, cómo enfrentar lo que duele, cómo amar sin miedo. Comprendí que yo no era la única herida en esa historia, que todas habíamos sido víctimas de una época, de una cultura, de una forma de entender el mundo donde el dolor femenino debía tragarse y no nombrarse. Al día siguiente, salí temprano, sola, y fui al cementerio. Caminé entre las lápidas viejas hasta encontrar la suya. Era sencilla, con su nombre y 2 fechas. Me quedé parada frente a ella, sin saber por dónde empezar. Pero de pronto, como si el tiempo se abriera en 2, sentí que la niña que fui se ponía de pie junto a mí, y con esa niña de la mano dije en voz baja: «Te perdono, mamá Clara, no porque hayas pedido perdón, no porque lo merezcas o no, sino porque no quiero seguir cargando con esta herida, porque yo también merezco descansar». Me quedé allí un buen rato, sintiendo que algo se soltaba dentro de mí, algo que llevaba demasiado tiempo apretado. No lloré, no hizo falta. Era una paz nueva, serena, silenciosa, como si por fin, después de tantos años, pudiera cerrar una puerta que había quedado entreabierta en mi alma. Esa fue la culminación, no un gran acto, no una revelación violenta, no un escándalo, solo una mujer vieja, parada frente a una tumba, liberando a otra mujer que no supo amar, ni hablar, ni mirar. Y en ese acto me liberé también a mí misma. Desde aquel día frente a la tumba de mamá Clara, mi vida no cambió de forma espectacular, no se llenó de luces ni de nuevas esperanzas como en los cuentos que una ve en la televisión, pero sí hubo un cambio más profundo, más silencioso, casi imperceptible para quien me mira desde fuera. Fue como si por dentro algo se hubiera reacomodado, como si los muebles viejos de mi alma hubieran encontrado, por fin, su lugar. Durante muchos años viví con la certeza de que algo en mí estaba roto, de que había nacido manchada por un pecado que no era mío, de que no merecía el amor porque simplemente no había sido recibida con amor. No fue hasta llegar a la vejez, hasta tener mi propio cabello blanco y mis propias manos arrugadas, que comprendí con toda la claridad que solo los años conceden, que no se puede caminar toda una vida culpando a una niña
por el silencio de los adultos. Después de aquel viaje al pueblo, regresé a casa con otra mirada. Mis nietos seguían corriendo por el pasillo. Mi hija seguía trayéndome flores cada domingo. El sol seguía entrando por la ventana de la cocina a la misma hora. Pero yo era distinta. Empecé a hablar más, a contarles a ellos, a los más jóvenes, pequeñas historias de mi infancia, no siempre tristes, algunas hasta con risa, pero también, de a poco, comencé a dejar que se asomaran a esas zonas más oscuras, a los lugares de donde venimos y que no siempre nos gusta mirar. Les hablé de mi madre, de cómo me miraba con un amor que dolía, de mi abuela y su silencio helado, de lo mucho que una palabra puede faltar cuando no llega a tiempo. No lo hice para culpar, sino para que ellos supieran, porque uno de los dolores más hondos que he visto en las mujeres de mi generación fue ese miedo a nombrar, a hablar, a compartir lo que dolía, como si por decirlo en voz alta se hiciera más real, cuando en verdad, al contarlo, se vuelve más liviano. Una tarde, mientras tejía en el patio, mi nieta mayor se sentó a mi lado con una expresión seria y me preguntó si yo había sido feliz. Me quedé un momento en silencio, como buscando entre los recuerdos qué respuesta darle. Al final le dije: he tenido momentos de felicidad, pero aprendí a vivir más bien con dignidad, con fortaleza, con la calma que llega cuando una deja de pedir explicaciones al pasado. Me miró sin entender del todo, pero sonrió. Era joven, aún le faltaban dolores y respuestas por vivir, pero sembré en ella esa idea, que la felicidad no siempre viene envuelta en alegría, que a veces se parece más al descanso de haber sobrevivido sin volverse de piedra. A veces me preguntan si perdoné realmente a mi abuela. No lo sé del todo. Lo que sí sé es que dejé de esperar algo de ella, dejé de querer que me diera una palabra, una mirada, un gesto que nunca llegó. Y al dejar de esperar, me liberé, porque el perdón no siempre es un acto de bondad hacia el otro. A veces es el único camino que nos queda para no vivir atadas a un hilo que se rompe con cada paso. Perdoné a mi madre también, aunque esa herida era más compleja. Ella me quiso a su manera, pero el miedo la dejó muda. Tal vez no supo cómo defenderme, cómo protegerme de la frialdad de su madre, de la vergüenza que las consumía. Pero yo la vi llorar muchas veces por mí, y eso me basta, porque hay dolores que no se curan con explicaciones, sino con gestos, con lágrimas silenciosas, con esas manos que, aunque temblorosas, siempre estuvieron para servirme un plato caliente o coserme una blusa. No me volví una mujer dura, aunque muchas veces tuve razones para hacerlo. No me volví fría, ni indiferente, ni cínica. Tal vez porque en algún rincón de mí seguía latiendo la niña que fui, esa que esperaba una mirada, una caricia, un reconocimiento. Y esa niña fue la que me sostuvo en los días más oscuros, la que me empujó a querer ser distinta, a no repetir la historia, la que me dijo, con su voz tímida pero insistente, que merecía amor aunque no lo hubiera recibido a tiempo. Y esa niña sigue aquí, conmigo, a mi lado, sentada como un recuerdo tierno que me recuerda de dónde vengo y por qué soy como soy. Hoy, a mis 82 años, me miro al espejo y veo a una mujer entera, no porque no esté rota, sino porque ha aprendido a vivir con sus grietas, con sus huecos, con las partes que faltan. No espero más justicia, ni explicaciones, ni siquiera paz total.
Solo agradezco poder contar esta historia, poder decirla con voz firme, sin miedo, sin vergüenza, porque si una sola mujer, al escucharme, se siente menos sola, si una sola nieta deja de sentirse culpable por el silencio de su abuela, entonces todo este dolor habrá servido para algo, y en ese algo encuentro sentido. No consuelo tal vez, pero sí sentido, que a esta altura de la vida, créanme, es más de lo que muchas tenemos.